Los Montes Apalaches son una de las cadenas montañosas más largas y antiguas de Norteamérica. Su recorrido es tan vasto que se extiende casi 3.200 kilómetros. Más que rocas, son un refugio de enorme biodiversidad. Un paisaje con bosques, ríos y valles únicos, tan vasto que en su interior esconde cosas que a lo largo de nuestra historia hicieron estremecer y confundir a cientos de personas. Desde criaturas imposibles hasta historias documentadas. Lo que verás en este video no son simples leyendas aisladas, sino los secretos que esta montaña milenaria ha guardado en sus entrañas. Point Pleasant, años 70. No era un rumor cualquiera. Una figura alada, dos ojos rojos que brillaban como carbones y un silencio que caía antes de que cualquiera pudiera gritar. Los primeros reportes llegaron a un periódico local, el 19 de noviembre de 1966. Parejas que juraban haber visto un pájaro del tamaño de una persona. Lo describieron alto, musculoso, con una envergadura que podía superar los 3 metros. Lo llamaron hombre polilla. Los relatos se multiplicaron. Apariciones en carreteras oscuras, reflejos en la orilla del río, aves que huían como si supieran que algo peor venía. John Keel, un investigador de lo insólito, recopiló esos testimonios y tejió una idea más peligrosa. El Mothman no era solo una criatura, era un aviso, y entonces vino el puente. En diciembre de 1967, el Silver Bridge, un puente famoso, colapsó. Cientos cayeron al agua helada. Para algunos, la coincidencia fue demasiado cruel. Los avistamientos habían aumentado justo un año antes. Para otros, la explicación fue más mundana. Tal vez grullas, garzas mal vistas, histeria colectiva o el hambre de titulares. Sea criatura, ave o síntoma de miedo social, la silueta del hombre polilla quedó prendida en las mentes de varias personas. Hoy en día se le recuerda con ferias, estatuas y turistas. Pero en las noches sin luna, la memoria tiene otra forma, una sombra que aún parece vigilar los puentes y las orillas. El 12 de septiembre de 1952, una noche cualquiera en Flatwoods, Virginia del Oeste, una región que forma parte de los Montes Apalaches, se convirtió en una escena salida de una película. Un grupo de niños vio caer algo en una colina cercana. Lo que siguió fue una cadena de testimonios que arraigarían en la leyenda. Los niños, al acercarse con un adulto, apuntaron una linterna y frente a ellos emergió una figura de cerca de 3 metros, de color rojizo, con un manto verde y brazos largos terminados en garras. Flotaba, decían, más que caminar. Los testigos aterrados corrieron a avisarle a la policía. Al día siguiente, un periodista encontró huellas alargadas en el barro y un líquido negro y viscoso en el lugar del supuesto aterrizaje. Algunos vecinos que habían estado cerca más tarde presentaron náuseas, irritación en la garganta y ojos que ardían, síntomas que un médico comparó con exposición a gases fuertes. La historia saltó a los periódicos. ¿Una criatura extraterrestre? ¿Un experimento fallido? Las explicaciones racionales no tardaron. Luces de avión, una lechuza o un búho mal visto en la penumbra. Incluso pánico colectivo amplificado por el rumor. Otros señalaron que las huellas podrían haber sido de vehículos y que el líquido no era más que alquitrán o aceite. Sea cual fuera la verdad, Flatwoods dejó 2 marcas claras, una experiencia que traumatizó a los testigos inocentes y una leyenda que se volvió implacable. Hoy la colina sigue ahí. La niebla de esa noche se disipó hace décadas, pero la silueta del monstruo y el eco de esos ojos rojos siguen flotando entre los árboles. Brown Mountain. En lo alto del Linville Gorge, unas luces llevan siglos apareciendo sin pedir permiso. La tradición cherokee los llamó el lamento de doncellas, que buscan a los caídos desde el siglo XVII. La ciencia y la prensa les ofrecieron explicaciones menos poéticas, vapores inflamables, los faros de una locomotora, hasta reflejos de lámparas. Cada teoría fue descartada en su momento. Las luces siguieron ahí, cambiando de color, blancas, rojas, azules y de comportamientos erráticos. A veces suben como velas, otras flotan sobre el suelo. Incluso se señaló a Brown Mountain como uno de los mejores lugares para presenciar un fenómeno que desafía etiquetas. Investigadores locales y foráneos se han enfrentado durante décadas. Por un lado, aficionados que traen cámaras y equipos. Por otro, físicos que miden y buscan patrones. El profesor Daniel Gatton analizó datos y concluyó que,
En Brown Mountain, la interpretación depende de quien observe. Hay quienes juran haber tocado las luces. Un ejemplo es Tommy Hunter, que aseguró haber tocado una de esas bolas luminosas. Y la sensación que le dio puede haber metido el dedo en un enchufe. Relatos como ese se mezclan con noches de lluvia. Cuando los avistamientos aumentan, hay misterios que no se resuelven, solo se contemplan. Y Brown Mountain sigue encendiendo la noche. En las colinas y bosques de los Apalaches, aparece en susurros y en periódicos locales una figura que camina erguida y emite gritos que hielan la sangre. El deguayo, descrito como un lobo bípedo de casi 2 metros, pelaje oscuro y una cola densa. Sus testigos coinciden en una cosa: no parece un animal común. Algunos lo vieron incorporarse sobre sus patas traseras, empleando las delanteras casi como brazos. Otros juraron haber sentido su aliento fétido antes de que desapareciera entre los árboles. Los avistamientos se acumulan a lo largo de décadas. Reportes nocturnos en Gambrill y Cunningham Falls, que hablan de una criatura que corre como un ciervo, pero ruge como un lobo. Las huellas, cuando aparecen, son imponentes, los rastros, desconcertantes. La tradición neerlandesa y las leyendas de Exenwulf ofrecieron un modelo cultural, un ser entre bestia y maleficio, reciclado por los colonos y amplificado por la prensa local. La explicación racional apunta a confusiones con perros salvajes, grandes coyotes o combinaciones de fauna. La sensación, sin embargo, persiste. Ante la oscuridad del bosque, algo camina erguido y no quiere ser explicado. Cuelga la mirada al cielo de Mirreland. Ahí, según la tradición, ronda una bestia que no pertenece ni al mundo de las aves ni al de los insectos. El Snallygaster aparece en las historias como un dragón moderno, alas enormes, un pico metálico, lleno de dientes como hojas, garras que dejan marcas profundas, y según algunas voces, tentáculos que ondean al viento. En el folclore de Mirreland, el Snallygaster a menudo se enfrenta a su enemigo terrestre, el deguayo. Mientras que el deguayo deambula por los bosques, la tierra, el Snallygaster es dueño del cielo, lo que convierte su legendaria rivalidad en una batalla entre la tierra y los cielos. La base de su animosidad no está del todo clara, pero proporciona una narrativa cautivadora, que ha sido tema de historias locales durante generaciones. A principios del siglo XX, los periódicos locales explotaron la ola de avistamientos, animales de granja desangrados, sombras que se lanzaban desde la noche, y relatos que llegaron a llamar la atención incluso de Smithsonian, un complejo de museos, educación e investigación más grande del mundo. El Snallygaster fue usado no siempre de forma inocente, para controlar poblaciones, espantar esclavos liberados, acumuló historias imposibles. Se dijo que el último murió en 1932, abatido por vapores de licor ilegal. Pero el mito no murió. Testigos ocasionales en carreteras nocturnas y relatos modernos de pilotos siguen encendiendo la creencia. Los escépticos hablan de aves grandes o drones. Los que vieron algo juran que no era nada humano. Entre tentáculos y picos, el Snallygaster mantiene la costumbre de obligarnos a mirar hacia arriba y a temer lo que puede descender del cielo. La noche cae en los Apalaches y de entre la neblina surge una silueta que no parece pertenecer a este mundo. Felina, enorme, con ojos amarillos que brillan como carbones. La llaman Wapuscat, un mito que mezcla la furia de la pantera con la maldición del humano, y vive tanto en el miedo de los colonos como en las leyendas de los Cherokee. Dos versiones sobreviven, la de Ewa, la mujer que, castigada por espiar rituales, quedó atrapada bajo la piel de un puma, y la de la heroína de Running Deer, cuyo espíritu protector terminó habitando la bestia, sea castigo o guardián. Al Wapus se le atribuyen poderes inquietantes: caminar erguido, hipnotizar con la mirada, incluso volver locas a las personas que lo enfrentan. Los avistamientos se cuentan desde el siglo XIX hasta hoy. Ataques a ganado, huellas que aparecen sin explicación y gritos nocturnos que hielan la sangre. En la cultura pop no es menor. Aparece en series de criptozoología y hasta fue incorporado en la mitología mágica moderna. En los bosques, donde la tradición y la superstición se cruzan, el Wapus sigue recordando que algunas sombras no se disipan con la luz del día.
En lo alto del viejo caballete de Poplik, donde los durmientes de roble crujen y el acero corta la noche, se cuenta que habita una criatura que no es ni hombre ni bestia. El Poplik, el hombre cabra de Louisville. La leyenda pinta un híbrido grotesco que imita voces, hipnotiza a los incautos y los conduce hasta el peligro, hasta el punto más estrecho del puente, donde un tren espera implacable. Los relatos varían. Algunos hablan de un ser con hacha, otros de un demonio que salta sobre coches. Los orígenes son igual de oscuros. Un circo que dejó escapar a un monstruo, un pacto satánico fallido, o simplemente un críptido. Sea mito o cuento, la ley se adhirió al lugar con cercas, carteles y amenazas de arresto. Lo real y lo letal no siempre coincide con lo sobrenatural. A la sombra del mito hay tragedias documentadas, gente que subió al puente por curiosidad y nunca regresó. Esa mezcla de aviso práctico y terror folclórico es lo que mantiene al Poplik vivo en las historias locales. Mientras las vías siguen latiendo bajo la noche, el monstruo conserva su poder: atraer, asustar y convertir la curiosidad en una última decisión fatal. En 1897, en un valle remoto de Virginia Occidental, una joven llamada Sona Hister Shue fue encontrada sin vida al pie de las escaleras. Todo apuntaba a que era una muerte natural, hasta que su madre empezó a afirmar que el espíritu de Sona se le aparecía cada noche. La aparición no hablaba en murmullos, decía que Sona había sido estrangulada por su propio esposo, Erasmus Shue. La mujer insistió durante días, describiendo detalles que nadie podía conocer. La comunidad, entre escepticismo y temor, autorizó la exhumación. El forense encontró lo impensable: un cuello roto, señales de estrangulamiento, evidencia que encajaba con las visitas que la madre relataba. En el juicio, el testimonio firme de la madre y los hallazgos forenses bastaron para condenar a Shue. Cumplió sentencia y murió en prisión. Hoy en día hay un marcador que recuerda el caso. Es el único caso documentado de Estados Unidos donde la declaración de un fantasma se tomó en cuenta. Esto cambió el curso de una investigación. La historia queda: una casa, un cadáver y la insistente voz que reclamó justicia desde el más allá. Enero de 1954. Un silencio helado se rompe en Bladenboro, Carolina del Norte. Una mañana, perros y ganados aparecen mutilados, cráneos aplastados, mandíbulas rotas, y los cuerpos, según cuentan, están sin una gota de sangre. La noticia se esparce como pólvora. La gente habla de una bestia vampiro que llora como un bebé en la noche. Los vecinos describen un animal enorme, oscuro, a veces felino, a veces como un perro gigante. Otros juran haber oído ese grito inhumano que hiela la sangre. El pánico convoca a más de 700 cazadores. Trampas, rastreos y disparos llenan los pantanos. El 13 de enero atrapan un lince, lo ejecutan y el pueblo suspira. Pero la duda queda: ¿era ese el agresor o solo un chivo expiatorio? Las teorías se multiplican: puma fuera de zona, un perro salvaje, un animal exótico escapado. Lo cierto es que la violencia fue real, las huellas y testimonios quedaron, y la leyenda sobrevivió. Su historia es muy similar a la del chupacabras. Sin embargo, este apareció mucho antes que el chupacabras. ¿Quién sabe? Tal vez escapó y llegó a México para convertirse en el chupacabras. A comienzos del siglo XIX, una granja en Adams se volvió el epicentro de un terror que nadie supo explicar. Lo que empezó como golpes en la pared y piedras que aparecían de la nada, escaló a arañazos, bofetadas y voces que insultaban a la familia Bell. La entidad, que la gente llamó Kate, se dirigió con crueldad particular a John Bell. Lo ridiculizaba, le robaba el sueño y, según los relatos, envenenó sus medicinas. En 1820, John murió tras un cuadro de debilidad creciente. Para muchos entonces, su muerte ya no fue natural, sino el resultado de aquella presencia que no tenía piedad. La brujería no se limitó a ruidos. Los niños fueron atacados por las noches. Aparecían marcas rojas, y la casa fue objeto de demostraciones que confundían a testigos y sacerdotes por igual. La casa, hasta hoy, quedó marcada por historias imposibles de ignorar. Incluso el presidente, Andrew Jackson, visitaba la granja, pero huyó tras una sola noche. Según la tradición, prefería enfrentar ejércitos antes que volver a cruzarse con Kate.
Los vecinos apuntaron a una rivalidad local. Mary Kate Batts, enemiga de los Bell, se convirtió en la sospechosa humana ideal. Venganza, trato de tierras y rencillas construyeron la teoría, pero nada cerró el caso del todo. La cueva cercana, llamada hoy la Cueva de la Bruja de Bell, conserva advertencias y supersticiones. Robar algo de allí, dicen, trae mala suerte. Más allá de explicaciones, lo que quedó fue una familia destrozada, un pueblo con un relato imposible, y la primera muerte en los Estados Unidos que muchos atribuyeron a lo sobrenatural. La Bruja de Bell desapareció, pero dejó muchas huellas que hoy en día persisten. En lo profundo de los Apalaches hay un tramo donde los mapas parecen perder el rumbo, y las historias se vuelven leyendas. El Triángulo de Bennington no es un solo misterio, sino una costura de sucesos extraños que entre 1945 y 1951 se tragaron a 5 personas sin dejar respuestas claras. Primero desapareció Midi Rivers, un guía veterano que se adelantó a sus cazadores y nunca volvió. Las búsquedas frenéticas solo hallaron un cartucho de rifle. Luego, el caso que sacudió a un estado entero, Paula Weldon, una estudiante de 18 años, vista doblar una curva en Long Trail y desvanecerse como si la montaña se lo hubiera tragado. Cientos de personas revisaron la pendiente, pero no hallaron nada. 3 años más tarde, James Tedford subió a un autobús rumbo a Bennington y al llegar su asiento estaba vacío, sus pertenencias intactas, como si hubiera caminado hacia otro mundo. En 1950, un niño llamado Paul Jepson y días después, Frieda Langer, cuya búsqueda movilizó a cientos, solo su cuerpo apareció meses después en un punto ya rastreado. A lo largo de los años se suman luces que flotan, huellas gigantes en el barro y relatos de una bestia peluda. Los nativos Abenaki hablaban de una piedra que devora a los incautos. Hipótesis hay muchas: pozos olvidados, depredadores, asesinos, histeria colectiva. Ninguna explica la misma línea que une estos casos. Hay un claro perfecto de 12 metros en los bosques de Chatham, Carolina del Norte, donde la tierra simplemente no quiere crecer. La tierra pisoteada por el diablo. A simple vista es un anillo limpio de 30 centímetros de sendero. A su alrededor la vegetación es normal. Dentro del círculo solo aparece una hierba áspera y nada más. Durante siglos la gente del área lo llamó la zona del campo de veneno. La escritura del condado ya lo menciona en 1784. Los relatos locales lo describen como un lugar donde, según la tradición, el diablo pasea a medianoche. Visitantes y curiosos han intentado plantar semillas, anclar pelos o dejar objetos en el centro. Al amanecer, muchos de esos objetos aparecen desplazados o simplemente desaparecidos. Perros que se acercan suelen negarse a entrar, aullando o mostrando evidente inquietud. Varios testigos aseguran haber sentido bajadas bruscas de temperatura y haber visto nieblas y figuras translúcidas que cruzan el claro. Las explicaciones humanas no faltan: terreno ceremonial indígena, campos de batalla olvidado, un depósito mineral. Estudios del Departamento de Agricultura hallaron niveles altos de sales en algunas muestras, pero no es una causa única que justifique todos los fenómenos reportados. En el siglo XX, la leyenda se divulgó y los curiosos comenzaron a llegar en masa. Hoy el sitio está en propiedad privada y su acceso se regula. El círculo permanece visible y casi inmutable, un parche de tierra que la ciencia ha mirado y el folclore no ha dejado de contar. La noche del 16 de junio de 1964, un reportero de Grafton llamado Robert Cochrane regresaba a casa por la Riverside Drive cuando vio algo que no encajaba con la carretera: una masa blanca enorme en la orilla del río, moviéndose con lentitud y emitiendo un silbido profundo. Cochrane describió una criatura de casi 3 metros, cubierta por piel lisa y brillante, casi como la de una foca, y lo más inquietante, sin una cabeza visible. Al día siguiente, la historia corrió como pólvora. Grupos de adolescentes armados con bates patrullaron la zona. Otros juraron haber oído ese mismo silbido en la oscuridad. El periódico local publicó testimonios, y entre el pánico y el sensacionalismo, también surgieron explicaciones menos exóticas: una carretilla con cajas blancas en la oscuridad, un oso fuera de lugar o simplemente la imaginación colectiva. Con los años, la bestia de Grafton pasó del misterio temido al emblema local.
huellas, relatos y hasta un festival conmemorativo en 2024, que celebró su 60 aniversario. Para los creyentes sigue siendo un críptido sin resolver. Para los escépticos, un ejemplo de cómo la noche y una vívida descripción puede transformar un pueblo entero. Sea verdad o leyenda, la imagen de esa sombra blanca y silenciosa no deja de recorrer la memoria de Grafton. En la ribera de Little Miami, a 24 kilómetros de Cincinnati, se murmura desde los años 50 sobre una figura que parece salida de un cuento siniestro: el hombre rana de Lockland. Testigos lo describen como un bípedo de piel carriosa, ojos saltones y poco más de 1 metro de altura, una criatura anfibia que se incorpora sobre sus patas traseras y, según algunos relatos, incluso lanza chispas desde su vara. El primer rumor documentado llegó en 1955, un conductor que encontró a 3 seres en la orilla, huidizos y extraños. La historia escaló en 1974, cuando policías locales aseguraron ver algo similar. Uno de ellos incluso afirmó haber disparado a un cuerpo que luego se identificó como una iguana grande sin cola. Una explicación que no ahogó la leyenda, solo la mezcló con sospechas y errores. En 2016, una foto amateur revivió el interés. La imagen oscura y discutida pasó de viral a probablemente montaje, pero el mito ya había aprendido otra vez. Hoy la rana de Lockland vive entre el rumor y la promoción turística. La ciudad la adoptó como mascota y celebra eventos que le convierten en emblema local. Sea criptozoología, animal mal identificado o broma colectiva, la imagen de esa criatura anfibia y mirando desde la orilla persiste, y a veces es suficiente con una sombra y unos ojos brillantes para volver a encender el misterio. En los Apalaches, la montaña no solo guarda árboles, guarda sonidos. Hay rutas donde la niebla llega como un muro frío y con ella, voces que no pertenecen a ningún ser vivo. Los senderistas viejos susurran una regla simple y rígida: si oyes que alguien pronuncia tu nombre entre la maleza, no respondas, date la vuelta y vete. Esa instrucción no es superstición, es la acumulación de historia, donde quien respondió nunca volvió a ser igual. Los encuentros suelen empezar con fallas pequeñas, una radio que se llena de estática, el brillo de un teléfono que se apaga de golpe, un reloj que acelera, después aparece en la neblina densa, colores metálicos y un sonido deslizante, como cadenas o puertas que crujen desde ninguna parte. En algunos relatos, figuras como el monstruo de Flatwoods aparecen envueltas en ese vapor, sus ojos brillando a través del vapor. Hay tramos concretos como Mala Fama, la Ruta 112, cerca del sitio ligado a la desaparición de Maura Murray. Tiene historias de una mujer de los bosques, vista antes de accidentes. Por otra parte, en el Parque Estatal de Gatland, entre ruinas y un mausoleo vacío, caminantes describen la sensación de ser observados y pequeñas ilusiones ópticas que desorientan. En los valles mineros, Matiwan entre ellos, la violencia pasada parece haber dejado huellas, murmullos y lamentos que emergen al caer la noche. Sea por viento, memoria del lugar o algo que aún no comprendemos, esas luces y esos lugares que se esconden entre los montes Apalaches guardan misterios que aún no podemos comprender. Y las cosas que suceden puede que sea solo una especie de eco de algo mucho más grande y peligroso que se esconde tras esos montes. En lo profundo de los Apalaches hay historias que no aparecen en los libros. Son relatos que se pasan al oído junto al fuego, de abuelo a nieto. Los pueblos Cherokee, Shawnee y otros guardianes de la montaña narran seres del bosque, espíritus del agua y gigantes de piedra que no atacan por maldad, sino por equilibrio. Son leyendas hechas para enseñar dónde no cortar, cuándo pedir permiso, cómo leer las señales del viento. Estos mitos comparten rasgos comunes: animales que se vuelven guías, árboles que recuerdan voces antiguas y cavernas que guardan secretos que no deben tocar los forasteros. Muchas historias terminan con una advertencia: no robar rituales, no profanar altares, no llevarse objetos que no te pertenecen. Quienes rompen esa regla dicen que pierden algo más que su humanidad y el camino. Las transmisiones orales hacen que cada narrador añada un matiz, una lluvia, un canto, un rostro en la niebla, y por eso hay cientos de versiones. También por eso algunas historias nunca salen, son sagradas, pertenecen a la comunidad y se reservan para quien las merece.
En los Apalaches, el silencio alrededor de esas leyendas no es un vacío, es respeto, y ese respeto, por encima de la curiosidad, es la llave que aún mantiene viva la memoria de la montaña. Gracias por llegar hasta el final. Y si quieres ver más videos, te dejo en pantalla un video que te gustará.